Good morning, everybody. We have a pleasure Días, todo. to present Dr. Stephen Niemer. He is the chair of the Sylvester University of Miami and the president of MDS Foundation now. Dr. Niemer, please. De la MDS Foundation. Puede empezar, doctor Nimmer. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Quiero agradecer al doctor Stretner y a Dayan por invitarme a participar y por invitar a la MDS Foundation para trabajar en conjunto y organizar las sesiones. Voy a hablar de los abordajes epigenéticos a la mielodisplasia. Voy a hablar un poco de la base científica para los tratamientos que administramos y hablar un poco acerca del futuro, a dónde nos está llevando a la investigación para quizás nuevos tratamientos que vengan más adelante. No tengo ningún conflicto de interés y han habido esfuerzos muy grandes de secuenciamiento para identificar las mutaciones que están presentes en los pacientes con el MDS. Y si vemos a los más comunes, la mayoría de estos tienen que ver modificadores epigenéticos, algunos factores de partido, otros son factores de transcripción y entre los más comunes, por supuesto, TET2, los menos comunes también regulan la transcripción, cosas como P300, CBP, GATA2 y PHF6. Esto sugiere que la mielodisplasia, al igual que otras malignidades inmunológicas, quizás son impulsadas, generadas por anormalidades en el epigenoma, lo que resulta como las mutaciones que vemos en los genes. Ahora, el diagnóstico de la MDS siempre ha sido un poco problemático, a veces es muy obvio, pero otras veces no. Así que cuando uno ve la morfología, tenemos muchos intentos de utilizar inteligencia artificial para ver la morfología de las células y después la presencia de ciertas translocaciones o de lesiones y luego algunas de las lesiones moleculares, algunas de estas mutaciones. Y lo que hemos encontrado, en efecto, es que las mismas mutaciones que yo he mencionado, la NM3, no solamente están en la mielodisplasia, sino muchas se encuentran en MPN, en CHIP, se pueden encontrar en citopenias clonales de significado desconocido, inclusive en otras enfermedades, anemia plástica. Así que la presencia de estas mutaciones per se no permiten hacer el diagnóstico de la mielodisplasia que se pueden ver en otras enfermedades, de manera que continúa evolucionando mediante el uso de citometría de flujo y otros métodos para llegar al diagnóstico. Por supuesto que una vez que uno tiene el diagnóstico, no necesita identificar el pronóstico. Esto muestra la clasificación de la OMS, una publicación que ya tiene 10 años de antigüedad, viendo los diferentes pronósticos dependiendo del porcentaje de blastos y la cantidad de displasia que se observa. Y todos conocen la IPSS y la IPSS revisada, que ve a la citogenética, los blastos en la médula ósea, la hemoglobina, las plaquetas y el ANC, y puede ver la mediana de la supervivencia. Lo que estas cosas nos dicen exactamente es cómo tratarlos. Aparte de lenalidomida, en 5Q, utilizamos criterios clínicos para cuando tratamos a los pacientes. Uno de los primeros estudios de incorporar las mutaciones fue publicado por Raf Behar, que habló ayer, y él identificó mutaciones mirando específicamente una variedad de genes. Él identificó 5 genes en particular que todos confieren un pronóstico muy malo, una supervivencia más corta, PP53, SH2, ETB6, RANX1, ASXL1, todos son factores de transcripción o reguladores de la transcripción. Y lo que él mostró en esta publicación es que si toman los criterios clínicos y si tuvieran estas mutaciones, básicamente hacer bajo riesgo se hizo INT1, N1, N2, N2 hizo elevado.
Así que esto incorporó un perfil genético para el riesgo. Nuevamente, no estamos hablando aquí del tratamiento disponible para los pacientes. Así que si ven las opciones de tratamiento, me enfoco en azul en las cosas que vamos a llamar epigenéticas. Así que tenemos 5-azacitidina, decitabina, lenalidomida. No es un medicamento epigenético ni lustaperset, pero ahora tenemos cosas como las decitabinas y la sedaduricina. Tenemos azacitidina oral. Yo voy a hablar inhibidores de la desatilación de las histonas, inhibidores de PRMT5, de moduladores de las que entra ya a la área clínica. Así que lo más lógico cuando reciben estos agentes es combinarlos. Han habido muchos estudios combinando la droga A con la droga B, la droga B con la droga C, y estas son las diferentes combinaciones que se han evaluado. Como ustedes saben de la práctica clínica, ninguna de estas combinaciones son mejores que agentes únicos. Así que todavía estamos tratando de identificar cómo combinar estos medicamentos para tener mejor eficacia. Por supuesto, las cosas como venetoclax, cuando se combina con estos agentes, funciona a través de diferentes mecanismos y probablemente no a través de mecanismos epigenéticos. Esta es una combinación muy poderosa en la AML y se está evaluando cada vez más en pacientes con mielodisplasia. Ahora, estos son los estudios originales evaluando a la azacitidina y a la decitabina, sugerían beneficios clínicos en términos de supervivencia o supervivencia libre de eventos. El primero es la publicación de Lou Silverman, que tiene 19 años de antigüedad, y esta es la otra publicación de Catargen y otros en cáncer. Siguieron 6 años después, y luego, por supuesto, el estudio Ito de Pierre Fenot en Lancet Oncology, un estudio que tiene 12 años de antigüedad, que mostró que comparado con el mejor cuidado, la azacitidina tenía una ventaja significativa de supervivencia cuando se utilizaba en la amiloidosis. Así que basados en esto, la mayoría de los pacientes reciben azacitidina y ese es el estándar de oro. Y lamentablemente, como dice el dicho antiguo, para una persona que solo tiene un martillo, todo le va a parecer un clavo que hay que martillar. Así que lo que hemos visto hasta ahora ha sido con relación a las personas que han recibido azacitidina. Estas mutaciones que les mencioné, en general, todas predicen una mejor respuesta a los agentes hipometilantes. Las mutaciones las vemos aquí. La tasa de respuesta, si tiene la mutación, está aquí. Si no tiene la mutación, está allá. Pero en su gran mayoría, al tener la mutación, confiere con frecuencia, no un pronóstico fabuloso, pero una mejor respuesta a los agentes hipometilantes. Ahora viene un par de combinaciones. Una es un medicamento oral. Esto provino de un artículo publicado en el Wall Street. Primero, nos enteramos de Wall Street que la FDA aprobó en julio de 2020 una combinación de citabina y sedas, suridina, que se da por vía oral, y un mes después, la publicación de Guillermo García Menero, de su estudio de fase 2, y había un estudio interesante que condujo a la aprobación por la FDA, porque ellos hicieron una aleatorización que solamente tenía 86 pacientes, 6 de los cuales nunca recibieron tratamiento, un total de 80 pacientes. Al inicio, acá dieron los medicamentos separados, en pastillas separadas, y los últimos 34 pacientes recibieron una combinación de dosis fija. Y si ven ustedes a los datos, primero mostraron que el dar decitabina oral daba la misma área bajo la curva que darla por vía intravenosa. Eso fue muy importante para la FDA. La FDA estaba buscando equivalencia. Y lo segundo fue que evaluaron las respuestas y aquí pueden ver de que hay 21% de estos 80 pacientes tuvieron una respuesta completa, una respuesta completa de la médula ósea en 22
con HI fueron 6, dice mejoría inmunológica, histológica, y esto condujo a la aprobación de la FDA, que lentamente está entrando a la práctica clínica en los Estados Unidos. Esta es la curva de supervivencia. Les administraron el primer ciclo, algunos de los pacientes recibieron decitabina intravenosa y en el segundo ciclo fue por vía oral, los otros recibieron primero oral y después intravenosa. Los que recibieron la decitabina inicial por vía intravenosa, dice que les tenían una supervivencia un poco mejor, pero cuando llegamos a los 2 años, la supervivencia de ellos parece ser la misma. Así que esta es una nueva terapia disponible y realmente la pregunta es, ¿hay algún paciente que se va a beneficiar de esto comparado con recibir HMA parenteral? Lo segundo que ha ocurrido es azacitidina oral. La CC486 fue aprobada por la FDA en septiembre. Está basada en un estudio publicado en New England Journal, como es ML. No mostré los datos, pero es ML con primera remisión. Los pacientes que recibieron la azacitidina oral tuvieron una mediana de supervivencia global de 24 meses versus 14 meses para el placebo. Así que esto está abriéndose camino en el armamentario de la terapia de la AML o la LMA. Se ha estudiado extensamente en la mielodisplasia. Un estudio como estos, conducido por Chris Kogel y Guillermo García Manero, reporte inicial en The Oncologist. Ellos trataron pacientes, como pueden ver aquí, número muy pequeño, pacientes de primera línea y de segunda línea, y 11 de los 15 pacientes tuvieron una respuesta, terapia inicial, pero si habían sido tratados previamente, el 35% de los pacientes tuvieron respuesta hematológica, la azacitidina oral, y luego se extendió la dosificación para continuar y vieron cierta continuación de las respuestas utilizando uno de los diferentes regímenes. En realidad no decidieron cuál era mejor, 300 miligramos por día por 14 días o 21 días. Esto todavía no está aprobado para la MDS, solamente para la LMA en primera remisión. Los otros tratamientos disponibles actualmente, la mutación IDH, las mutaciones IDH trabajan o funcionan a través de mecanismos epigenéticos, lo que es los genes que se producen, interfieren con la función de TET2 y también altera con la demitilasa de histona en sus actividades que altera la diferenciación. Ahora en los Estados Unidos, tanto los inhibidores de IDH1 y IH2 están aprobados para los pacientes con leucemia mieloide aguda y pacientes con mielodisplasia de alto riesgo. Y lo que se ha encontrado en estos pacientes es que ellos pueden tener síndrome de diferenciación como atria y APL, y las células mutantes se diferencian en respuesta al inhibidor porque se interfiere con la producción de 2-HG. Factores de partición o splicing no solo se ven en la mielodisplasia, sino en la AML. Y Omar Adel Wahab, del Slow Kettering, tenía un ratón que imitaba la mutación. La mutación funcionaba diferente que simplemente perder el gen SRF2, así que esta mutación cambió la función del factor de partición y creó una barrera. Y lo que él mostró es que si tiene una copia mutante y una copia de tipo silvestre en el ratón, tienen una malignidad mieloide. Pero si cruzan estos ratones, el knockout mutante no tiene esta condición así. Si hay una mutación y se pueden eliminar la función silvestre, las células no van a sobrevivir. Esto condujo a un estudio de un inhibidor del partidor de ARN, y ese inhibidor fue de H3 Bioscience. Ellos trataron docenas de pacientes con este medicamento y tuvieron una 0 de respuesta. Así que esto no parecía ser el medicamento correcto. El abordaje era el correcto, sin embargo, y como mencioné antes,
que los inhibidores de la PRMT5 están siendo evaluados por estudios clínicos. El PRMT5 también afecta el partido del ARN o splicing, así que si toman células que tienen una mutación de este factor de partido, son muy sensibles a los inhibidores de la PRMT5, así que este es un estudio clínico que sigue en curso, evaluando el efecto de los inhibidores de la PRMT5 y los pacientes con MDS. En general, cuando uno mira los tipos de medicamentos epigenéticos que están ahí presentes, existen inhibidores del bromodomain, inhibidores de BRD4. Muchas compañías están trabajando con el bromodomain. Tienen HAT, inhibidores de la acetiltransferasa de histona. Han demostrado que los no esteroideos, Tulindac, ácido acetil salicílico, estos medicamentos pueden bloquear la actividad de la acetiltransferasa. Los inhibidores HDAC están aprobados para tratar linfoma. Vorinostat, otros no han sido exitosos en pacientes con mielodisplasia, además que producen una fatiga significativa. Mencioné inhibidores de PRMT5, ahora están en estudios clínicos. PRMT es metiltransferasa de arginina, proteína. Hay inhibidores de la desmetilasa, el LSD1. Y nosotros hemos publicado utilizando inhibidores de LSD1 para AML y para la mielodisplasia avanzada. Son más promisorios en la mielodisplasia que en la LMA. Y también hay en universidad inhibidores de la desmetilasa de lisina que están siendo evaluados. Inhibidores del cromodominio, no he entrado todavía a la fase clínica. Inhibidores de DMT, obviamente, son la sacitidina y la decitabina. Inhibidores de la IDH también han sido aprobados por la FDA. Ahora, además hay esfuerzos para limitar las proteínas mutantes utilizando cosas como PROTAC, sistemas PROTAC que degradan las proteínas directamente. Esto y otras cosas se están estudiando activamente. Hay alrededor de 60 estudios diferentes en curso utilizando diferentes tratamientos dirigidos a la epigenética. Voy a contarles dos historias rápidas. Todos hemos experimentado viendo pacientes de bajo riesgo con la MDS. Un año después, ellos tienen leucemia mieloide aguda o tienen una enfermedad tremenda, y otros un año después tienen exactamente la misma enfermedad que tenían cuando lo dieron por primera vez. La pregunta que nos hacemos, Mao yo y Kenshin Roa, es, ¿podemos predecir de alguna manera quién va a progresar y quién no? Así que de manera fundamental, esto es lo que vemos. Muchas personas han estudiado cómo la MDS pasa a la ML. Preguntamos cómo MDS los pacientes se empeoran. Con frecuencia no muestran mucha diferencia en la médula ósea, ni mucha diferencia en la genética, pero de alguna manera tienen más anemia, más trombocitopénicos. Así que esta es la pregunta que queremos entender. Si se presentan al médico con MDS y algunas citopenias, ¿cómo podemos predecir quién va a ser estable y quién va a tener enfermedad progresiva? Así que tomamos algunas cosas. Tomamos una muestra basal de alrededor de 20 pacientes y recolectamos muestras seriadas durante 18 meses. Cada 3 meses recolectamos muestras de la sangre o la médula ósea, y el grupo que no tenía cambio en los CBCs, en el hemograma, era el estable. A los 18 meses tenía citopenias progresivas, tenía aumento de los blastos, pero todavía menos del 20%, porque de alguna manera tuvieron un aumento en las necesidades de transfusión, se le llamó MDS progresiva. Y tomamos esa muestra de seguimiento. Primero, aprendimos que los pacientes que tenían MDS progresiva tenían un poco más de mutaciones. Las que eran estables tendían a tener 1 o 2 mutaciones, 0 a 2.
los que tenían enfermedad progresiva tendían a tener 3 mutaciones. Así que eso fue algo que empezábamos ya a comprender. Y luego buscamos patrones de metilación del DNA. Encontramos lo siguiente, utilizando un análisis no supervisado, es que habían algunas superposiciones significativas entre basal estable y basal progresivo. Eran diferentes de lo normal. Sangre periférica, identificamos los genes que eran afectados por los cambios en la metilación y pueden ver, estos son los pacientes con MDS que permanecieron estables y cómo se ve su metilación, y estos son los pacientes progresivos cuando hicimos el análisis supervisado. Ahora, esto es lo que se ve normal y pueden ver por los colores nada más que el estable se ve un poco más que lo parecido a lo normal que el progresivo. Y este es al nivel basal. Así que a nivel basal podemos saber, bueno, hay que validarlo, por supuesto, quién va a ser estable y quién va a tener enfermedad progresiva. Luego evaluamos la progresión de la enfermedad. Así que el estable mantuvo fase relativamente estable. Los progresivos tuvieron mucho más diferencias, había más drift, las distancias en estas dos aumentó con el tiempo, habían más genes diferentemente metilados, inclusive en análisis no supervisado y el estudio de seguimiento, aunque estas personas no tenían brazos en exceso, ven que hay diferencia. Nuevamente, si ven a los normales, los estables se quedaron más normales. Así que nosotros hemos estado expandiendo estos estudios, tratando de identificar quizá estas personas con enfermedad progresiva necesitan ser tratados a nivel basal antes de que su enfermedad progrese o avance. Así que he demostrado que esto es heterogéneo desde el punto de vista epigenético, la carga de mutación y los perfiles a nivel basal pueden correlacionarse con la evolución clínica y seguimos avanzando en esta investigación. Ahora les mostré antes que entre los grupos también hay estas mutaciones en CBP y P300. Y quería hablar un poco acerca de la investigación que hemos estado haciendo que evalúa esto. Hay 3 familias de acetiltransferasas de histonas. La, la ATAT, la P300 y la MIS. Todos tienen estas características. P300 en el ciclo de la célula, CBP juega un papel en la diferenciación y reparación del DNA, y hemos estado estudiando estas dos proteínas y cómo afectan la mielodisplasia. Hay toda una serie de estas proteínas, histonas, proteínas histonas y no histonas. Hay residuos de lisina en estas acetilasas. Así que las dos que mencioné, CBP y P300, inicialmente se les hizo el knockout en ratones hace 15 años más o menos. Estas son proteínas muy complicadas, son enormes, tienen diferentes dominios, se unen a las histonas, al ADN, a otras proteínas, así que son similares entre sí, pero son diferentes. Así que hace algún tiempo publicamos un trabajo utilizando un modelo de ratón llamado el ratón NUP98-HODX transgénico y le eliminamos el CBP. Este es el normal. Este muere de AML o de MDS, igual que los pacientes. Y en general, los ratones vivieron alrededor de año y medio antes de que les pasara algo. Si ustedes eliminaban P300, en vez de que los ratones mueren, la mitad de los ratones mueran alrededor de los 10 meses después, encontró que todos los ratones mueren a las 20 semanas. Se elimina P300, en vez de que el ratón muera lentamente por mielodisplasia o leucemia, todos morían por AML. Si eliminaban CBP, no les pasaba nada. Y esto se muestra aquí abajo. Este es el modelo, entonces, un tercio de los ratones murió por AML, un tercio murió por MDS y un tercio de los ratones estaban vivos. Si eliminan P300, el 100% de los ratones mueren por AML rápidamente. Si elimina CBP, nada les pasa. Es muy parecido
al ratón. Hay unos casos raros donde P300 y CBP funcionan de manera tan diferente y P300 juega un papel como un gen supresor de tumores. Si miramos a las células madre de estos ratones, esta es la célula en el 3%, las células madre, si miramos NHD13, casi no hay células madre, que es típico de la MDS, y si eliminan P300, pueden ver ciertamente que hay 20% de células madre, donde normalmente hay 3%. Así que eliminando P300, aumenta las células STEM, las células madre, y van a desarrollar AML, y pensamos, eso es muy importante, en la MDS en humanos, si esta vía se disminuye, pero los pacientes van a tener AML. Ninguno de estos ratones murió por una falla progresiva de la médula ósea. Así que P300 determina de qué van a morir estos ratones. Si miramos a los ratones y tratamos de hacer cultivar sus células madre en el laboratorio y replicar lo que pasa, si se inhibe solamente P300 utilizando una pequeña molécula, ven un aumento masivo en otra característica de las células madre, el serium replating. También vemos el ratón TET2 knockout. Este es el ratón TET2 knockout, desarrolla CMLL, muere lentamente, se eliminan P300, todo muere de AML rápidamente, el recuento de blancos es alto, los ratones tienen anemia, bajo plaquetas. Y si miramos a la médula ósea y el vaso, encontramos AML en el vaso de estos ratones masivamente agrandados, hay sarcomas granulocíticos. Y si miramos el pool de células madre, en este caso estos ratones tenían 5% de células madre, el TET2 tiene 7%, pero si eliminan P300 en el TET2, alrededor de 15%. El TET2 tiene un número normal de células madre, pero si eliminan P300, el número de células madre aumenta. Así que vemos lo mismo en estos ratones. Se elimina P300 y se aumenta el número de células madre. Ahora si vemos los ratones TET2 más menos, no desarrollaron menos que se eliminaba P300 y esos ratones también tenían AML, presentaban AML. Así que evaluamos esto en varios ratones, en varios modelos. Se elimina P300, el número de células madre sube y los ratones mueren rápidamente. Este es el ratón heterocigoto de TET2. Ven las células madres que se agotan como lo harían las células normales, pero se eliminan P300. Las células madres crecen indefinidamente en cultivos, lo que no es normal. Así que es fabuloso. Podemos tomar ratones que viven y básicamente podemos acortar su supervivencia dramáticamente eliminando P300. ¿Podemos hacer algo para ayudarlos? Bueno, hay una molécula que se llama CBP112 que aumenta la actividad de P300 o la disminuye, y lo que vemos es que este medicamento CBP112 puede hacer que las células madres ya no se autorrenueven. Así que ven ustedes que esta cuarta columna no hay más autorrenovación de las células, así que si usan este medicamento pueden eliminar las células leucémicas, su autorrenovación. Eso se muestra nuevamente aquí con este medicamento ICBP112, donde si se administra el medicamento, eliminan las colonias, aumentan la acetilación y pueden bloquear la leucemia. Nosotros hemos estado tratando ratones con este medicamento, con MDS podemos prolongar su supervivencia y estamos trabajando con compañías farmacéuticas para desarrollar medicamentos similares para administrar a humanos. Bueno, para resumir esta parte, P300 y CBP juegan funciones distintas en los modelos de ratón de MDS. P300 es un supresor del tumor, CBP no lo es. Existen otros contextos, otros cánceres donde P300 es un oncogen, así que no deben pensar en estas cosas como que
solo un oncogen o solo un supresor de tumor. Seguimos identificando las vulnerabilidades singulares, factores de partición, submutantes TET2, IDH, mutantes, para que podamos encontrar nuevas combinaciones basadas en las alteraciones encontradas en células de cáncer. Así que en mi última diapositiva, espero que hayan podido visitar Miami en algún momento. Este es en Navidad, un día frío, 60 grados Fahrenheit. Este es el personal de mi laboratorio. Tenemos gente fabulosa, Sylvester, quien trabaja muy intensamente. Y aquí me detengo, y creo que las preguntas van a ser al final. Pero les agradezco a todos por escuchar mi presentación. Doctor Niemer, por esta interesante presentación. Ahora vamos a invitar al profesor Pierre Fenot, que es el presidente de este grupo. Profesor Pierre. Bien. Buenos días. Quiero otra vez agradecer el ICLAM y también la MDES Foundation por invitarme. Y voy a hablar esta vez de SMD de riesgo alto. Y como sabéis, el tratamiento incluye el trasplante, que sigue siendo el único tratamiento con potencial curativo, la quimioterapia, que pues con nuevas drogas, los hipomitilantes y las otras drogas que principalmente ahora se consideran como una asociación a hipomitilantes. Pues para el alotrasplante, sé que habrá una ponencia después sobre alotrasplante, solo para decir, como lo comentaba ayer, que ahora con los pacientes trasplantados con un donante haplo, la supervivencia es casi idéntica, un poco más baja que con los pacientes con un donante completamente HLA idéntico, pero pues sigue habiendo una diferencia moderada, pero eso significa que la mayoría de los pacientes ahora, casi todos los pacientes pueden tener un donante. Pero hay trasplantes asociados con una tasa de recaída importante. A la izquierda podéis ver que los pacientes con cariotipo muy complejo, muy desfavorable del IPSS revisado, y a la derecha los pacientes con una mutación TP53 tienen una tasa muy importante de recaída. Así que hay que hacer algo para estos pacientes y nosotros de momento vamos a activar un ensayo con una forma oral de decitabina, es decir, Astex 727, y después infusiones de linfocitos del donante rápidas. Entonces vamos a empezar esperando reducir la tasa de recaída en estos pacientes con riesgo muy alto de recaída. También lo importante antes de un trasplante es saber si el trasplante se hace de inmediato o después de una reducción de blastos con quimioterapia o hipometilantes. Y generalmente se considera que cuando hay más de 10% de blastos, uno tiene que reducir los blastos. Eso se puede hacer con quimioterapia y también con hipometilantes. Pero los hipometilantes solos generalmente no me permiten rápidamente lograr una baja de los blastos, así que nuestro ensayo siguiente va a ser una comparación entre CPX 351, voy a hablar un poco de esta droga, la combinación de ASA y venetoclax que permite rápidamente reducir los blastos, pero también hay algunos centros que todavía desean trasplantar los pacientes sin tratamiento previo. Que no va a ser un ensayo aleatorizado porque es muy difícil aleatorizar los pacientes en estas circunstancias, porque depende de cuándo el donante existe, etc.
Pues la quimioterapia, pues sabemos que la quimioterapia intensiva clásica 3+7 logra tasas de respuestas de algo como un 50% de remisiones completas, pero son muy breves, así que pueden ser interesantes antes de un trasplante, pero si no es un poco decepcionante. Pero lo quizás nuevo es el CPX-351, que es quimioterapia en liposomos y que, como sabéis, en leucemias secundarias permite obtener una supervivencia mejor de la del clásico 3+7, especialmente en los pacientes que después van a recibir un trasplante. Y pues eso es válido también para los pacientes con un 20 hasta un 30% de blastos medulares. Y entonces hemos llevado a cabo, pues no es llevado a cabo, es una análisis intermedia de un ensayo con CPX-351 en SM de riesgo alto. Hemos incluido 30 pacientes y los resultados en los 20 primeros pacientes son remisión completa en 50% o incompleta en 15%, remisión medular 20% y son 10% de fracaso. Así que casi todos los pacientes, 18, pueden obtener una reducción significativa de blastos y pueden después ser trasplantados. Y además, sabemos que esta droga tiene mucho menos mucositis, que es asociada a menos mucositis que la quimioterapia intensiva, y entonces es interesante particularmente en pacientes de cierta edad. Ahora, los hipometilantes, pues sabéis que pues azacitidina en particular ha mostrado una mejora de supervivencia si se compara al tratamiento convencional, pero es una supervivencia muy modesta, de una mediana de 2 años, así que pues no es suficiente. Además, la respuesta es muchas veces lenta, es decir, que los pacientes necesitan 3, 4 o a veces hasta 6 ciclos para obtener una respuesta, lo que significa que durante varios meses, hasta 6 meses, tienen citopenias. Entonces, citopenias muy prolongadas. Es entonces un problema. Y sabemos también que hay que esperar. Y que la mayoría de las respuestas no son respuestas completas, solo un 17% aquí o parciales, 12%, sino simplemente mejoras hematológicas, mejoras de las citopenias. Okay. Y al final, a los 5 años, la supervivencia es de algo como un 4% y que pues no es diferente con azacitidina y decitabina. Así que creo que podemos decir que pues es una mejora, pero es muy decepcionante. Hay que mejorar como nuevos hipometilantes. Creo que el doctor Naimer ha hablado un poco de la azacitidina oral, también guanidecitabina y Astex 727. Pues la azacitidina oral en SMD en pacientes de riesgo intermedio permite lograr un 42% respuestas eritroides. No ha sido comparada con la azacitidina subcutánea, así que de momento no ha sido utilizada en SMD de riesgo alto. Es un poco difícil decir si puede reemplazar la azacitidina clásica. Pues la ventaja potencial es que es una duración de hipometilación que es más durable, más larga que con azacitidina clásica. Lo que sabemos también es que mantenimiento con azacitidina oral en LMA en primera remisión permite aumentar la duración de remisión completa y la supervivencia comparada a un placebo. Así que ahora esta droga es aprobada en esta situación. No sabemos si en esta situación azacitidina subcutánea logra los mismos resultados. Otra droga es la guanidecitabina, que en un ensayo que
comparado en la que fue comparada con azacitidina y decitabina, no mostró una mejora de supervivencia en LMA en primera línea. ¿Ok? Y también el Aztec 727, que es una forma oral de decitabina con exactamente la misma farmacokinesis y exactamente los mismos resultados, que ahora es aprobada especialmente en los Estados Unidos. Y claro, la ventaja es que es una forma oral. Ok. Ahora, hay que mejorar los resultados obtenidos con hipometilantes en combinación con otras drogas. Pues hay varias posibilidades. Drogas pueden utilizar como diana una vía de señal, como por ejemplo BCL2, los HDAC, la anilidación. Puede también ser tiene una diana específica como IDH1, IDH2, mostrado por el Dr. Naimer, o TP53, por ejemplo, o también puede, o no. Y también, finalmente, modificar el sistema inmune, y son en particular los inhibidores de checkpoint. Pues, en primer lugar, hay ensayos clínicos con inhibidores de HDAC que han sido negativos con vorinostat, con prasinostat, comparados con azacitidina sola. Después, el grupo norteamericano comparó azacitidina sola, azacitidina más lenalidomida o más vorinostat, y fue decepcionante, porque la supervivencia es exactamente la misma. Nosotros hemos llevado a cabo también un ensayo con más o menos el ácido asproico, lenalidomida, también y azacitidina más hidarubicina, y otra vez, pues ninguna diferencia en términos de respuesta, solo más toxicidad con algunas asociaciones, y ninguna diferencia en términos de supervivencia. Pero ahora tenemos nuevas drogas. En primer lugar, hay el venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, y sabemos que en LMA del anciano mejora de manera significativa la supervivencia, y creo que eso es verdaderamente muy importante. Inicialmente aumenta la mielosupresión, pero ya que los pacientes logran una respuesta más rápida, la duración total de mielosupresión finalmente es menos que con azacitidina sola. Así que creo que no hay más complicaciones, solo hay que tener cuidado durante el primer ciclo en estos pacientes, y a veces tienen que ser hospitalizados durante el primer ciclo completo. Y ahora esta combinación ha sido utilizada en SMD con resultados preliminarios, pero que son muy prometedores, con aquí, por ejemplo, una tasa de remisión completa de un 40%, remisión medular de un 40%, así que la gran mayoría de los pacientes obtienen una desaparición del exceso de blastos, y creo que es muy prometedor. Además, la supervivencia prevista mediana será de algo como 26. Ahora hay más seguimiento, y sabemos que es algo como 26, 27, 28 meses, que es probablemente más que con azacitidina sola en particular. Así que es una combinación muy prometedora en SMD también. Pevonidostat, que es un inhibidor de nedilación, y un ensayo clínico comparando azacitidina y azacitidina más pevonidostat, fase 2 aleatorizada, ha mostrado una ventaja en términos de supervivencia libre de enfermedad a la izquierda. No hay la diferencia en términos de supervivencia global, no es significativa, pero sabemos que estos pacientes pueden recibir otras drogas en segunda línea. Así que
en primer lugar, es interesante y además la supervivencia libre de enfermedad, EFS, puede ser un parámetro de evaluación más temprano que supervivencia global y interesante para estas combinaciones. Y ahora empezamos a utilizarlo en otros ensayos. IDH1, IDH2, solo para decir que lo importante también hay que ver que hay en unos pacientes la mutación es detectable solo al tiempo de la recaída. Así que muchas veces al diagnóstico, al empezar, por ejemplo, azacitidina, no hay la mutación y después del fracaso aparece la mutación. Así que nosotros la analizamos cada 6 meses más o menos en algunos pacientes y pues conocemos los resultados de inhibidores, en este caso IDH2, inhibidor de IDH2 con una tasa de respuesta en un 50% de los pacientes, que puede ser durable en algunos de ellos. Y ahora tenemos en el GFM ensayos con inhibidores de IDH1 o IDH2 que pueden ser utilizados después del fracaso de azacitidina o en primera línea en pacientes de riesgo alto que no tengan citopenias severas, entonces no es necesario empezar el hipometilante, o también en SMD de riesgo bajo con anemia resistente a EPO. Y también sabemos que puede ser combinado, en este caso, el inhibidor de IDH2 con hipometilantes, y este ensayo que comparó azacitidina más enacitinib en LMA, como podéis ver, hay una diferencia muy significativa en términos sobre vida libre de enfermedad, que no se traduce en supervivencia global, pero podéis ver que la supervivencia global, la mediana es de 22 meses, y sabemos que con azacitidina sola la supervivencia global es de algo como 11 meses. Así que sabemos que la gran parte de los pacientes de la rama azacitidina sola recibieron enacitinib en segunda línea o fueron trasplantados. Así que eso subraya también el interés de un parámetro de evaluación más precoz que supervivencia global. Pero eso quiere decir también que son drogas muy prometedoras. Ahora, en pacientes con mutación TP53, sabemos que son pacientes muy graves, generalmente con cariotipo complejo, muchas veces casos secundarios a quimioterapia previa, y hay esta droga que se llama APR 246, que es un agente que reconforma proteínas P53 mutacionadas, y hemos llevado a cabo un ensayo fase 2 combinando azacitidina más APR en pacientes con SMD riesgo alto o LMA con menos de un 30% de blastos medulares. Casi todos los pacientes tenían un cariotipo muy complejo, con yo diría una esperanza de vida de algo como una mediana de 6 o 7 meses, y hemos obtenido en los pacientes en intención de tratar una tasa de respuesta de un 55%, que es más 65 por los pacientes en los pacientes que verdaderamente pudieron recibir más de un ciclo, y especialmente pues en SMD un 60% de remisiones completa y una supervivencia mediana de 12 meses, que no parece mucho, pero si se compara a azacitidina sola, probablemente lo es. Entonces, puede ser interesante, además de azacitidina, además quizás de venetoclax, porque no empeora la mielosupresión. Las inmunoterapias con inhibidores de PD1, PDL1,
de manera general se puede decir que de momento no han mostrado que podían mejorar el resultado obtenido con hipometilantes solos. Creo que quizás estamos a la espera de resultados de ensayos aleatorizados, pero creo que se puede decir que de una manera particular, salvo quizás en pacientes con recaída después de un allotrasplante, que es una situación particular, me parece que como se dice en inglés, no es de momento un breakthrough. Magrolimab es un inhibidor de CD47 con una tasa de respuesta interesante en combinación con azacitidina y especialmente una respuesta completa en algo como un 40% de los pacientes y otras respuestas, un poco como la adición de venetoclax, y además la mielosupresión es limitada y aquí la supervivencia, pero bueno, falta el seguimiento, pero parece también prometedor. Y el sabatolimab, que es un inhibidor de MSL1 utilizado en SMD y en LMA, y con tasas de respuestas también que parecen mejor que con azacitidina sola, pero con todas estas drogas ahora están activados ensayos que comparan el hipometilante solo y el hipometilante más la droga en experimentación. También el sabatolimab no empeora mucho o no empeora del todo las citopenias, así que puede ser prometedor. Y hay también el Glasdegib, que es un inhibidor de SMO, que de momento ha solo sido utilizado con ARASE bajas dosis, pero en el LMA la combinación fue mejor que ARASE bajas dosis. Hay ensayos fase 3 de momento activados y ya no tenemos los resultados. Así que estamos a la espera de resultados de todas estas combinaciones y de momento ninguna de ellas ha sido aprobada de manera formal en SMD. ¿Qué puede ser el futuro de las combinaciones con hipometilantes? La idea puede ser combinaciones triples, es decir, que especialmente para nuestros grupos cooperativos. Sabemos que las compañías tienen que obtener la aprobación de su droga en asociación con un hipometilante contra el hipometilante solo. Pero nosotros podemos, grupos cooperativos, tratar de ir un paso pues antes, es decir, quizás combinaciones triples como en LMA. Por ejemplo, ahora en LMA del anciano, todas las combinaciones son AZA más venetoclax más otra droga en contra de AZA más venetoclax. Y también hay AZA más pevonidostat, que parece ser prometedor. Así que nosotros en el GFM ahora hemos empezado contemplar unas, como se dice, tripletes, que pueden ser AZA más venetoclax más droga X o AZA más pevonidostat más droga X en contra de AZA más pevonidostat o AZA más venetoclax. Creo que eso puede ser interesante, pero lo que es clave es en esta combinación que solo haya dos drogas drogas mielosupresivas, por ejemplo, azacitidina y venetoclax, pero la tercera, si hay venetoclax, la tercera droga no puede ser mielosupresiva en estos ancianos, que también tenemos que recordar que son tratados en casa pues no puede ser compatible con una mielosupresión que sea demasiado importante. Finalmente, quiero agradecer el departamento de hematología al que pertenezco en París y finalmente el grupo francófono de la esmilodisplasia, que como comentaba ayer es un grupo que principalmente activa ensayos clínicos y como lo decía, no tenemos, pues lo podemos hacer con, por ejemplo, tripletes o otras combinaciones un poco originales porque no tenemos que obtener una aprobación de las drogas por agencias estatales de medicamentos y trabajamos con el grupo alemán, el grupo italiano, el grupo español, porque en Europa es bastante fácil trabajar en varios países
pues pueden ser con regulaciones europeas, los ensayos pueden ser activados en varios países. Pero podemos también tratar de trabajar con otros países. Ahora tenemos por ejemplo, el AZAMAS APR 246 ha sido activado por parte en Francia, por parte en Estados Unidos, pero es exactamente el mismo ensayo. Así que estamos listos y abiertos a todos tipos de cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Pierre Fenot, for the presentation. And now I would like to introduce Dr. Virginia Bello, who is professor of postgraduation of hematology, and she is president of la Junta Diretiva da Associação Colombiana de Hematologia e Oncologia. Dr. Virginia, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá y compartir con profesores de la calidad de los que me precedieron. Vamos a hablar hoy del trasplante halogénico en síndrome mielodisplásico. Ya quienes me precedieron, el doctor Fenox habló un poco del tema. La idea es que, como sabemos todos, esto es una enfermedad de evolución clonal, de múltiples clonas, y tiene dos espectros el síndrome mielodisplásico. Uno, la transformación a leucemia mieloide aguda, que nos preocupa mucho a todos, pero están estos otros pacientes que, aunque no tengan riesgo de transformación, tienen citopenias severas, progresivas, que alteran mucho su calidad de vida. La edad promedio de presentación a los 60 años, lo que hace que muchos pacientes no son referidos a centros de trasplante. Un estudio del MD Anderson nos mostraba cómo de los 65% que tenían indicación de trasplante, solamente el 33% fueron referidos a trasplante o llegaron a trasplante halogénico al final. Hay muchas pérdidas de pacientes en el camino y las pérdidas muchas veces inician con nosotros mismos que no pensamos en pacientes por su edad para trasplante. Mucha de la información que tenemos a nuestra disposición en trasplante en mielodisplasia es retrospectiva. Hay que considerar y seguir diciendo siempre, no hay que olvidar que el trasplante es la estrategia única, estrategia curativa para un síndrome mielodisplásico. Así que para todos los pacientes recién diagnosticados, nuestra estrategia debería partir de saber si el paciente, como hacemos en mieloma, por ejemplo, si el paciente es o no candidato a trasplante, y la estrategia de tratamiento debería estar orientada hacia allá. Desde luego, muchísimos pacientes no tendrán la indicación. El trasplante no es para todo el mundo, pero quienes logran llegar a trasplantes y los seleccionamos bien pueden curarse y eso no hay que olvidarlo. Entonces, ¿cómo decidir a quién vamos a mandar a trasplante? Lo primero es ver las características del paciente. La edad ha sido considerada como primer factor y queremos siempre pensar en que por muchos años no trasplantamos mayores de 65 años. Muchos trasplantólogos bromean con que en la medida en que se han hecho viejos, la edad límite para trasplantar también aumenta y vemos cómo en este reporte del CBMTR, los pacientes mayores de 65 años cada vez tienen mayor representatividad dentro del grupo de trasplantados. Para el 2019 fueron un 26%, y eso tiene que ver con el desarrollo de técnicas no mieloablativas o con menores toxicidades que permiten llevar a pacientes a trasplante. Y es muy importante este estudio que nos muestra cómo la edad sola no es un buen predictor del resultado para trasplante. Esto se repite y se repite. Este es un solo estudio, pero eso se repite en muchos estudios donde la edad como factor independiente no es un factor independiente pronóstico en la supervivencia global en trasplante. Por otro lado, el estatus funcional o el performance status medido mediante una escala geriátrica estandarizada es un factor pronóstico independiente que además, si se combina con la escala de comorbilidad, es muy útil. Este estudio además tiene la ventaja de ser un estudio prospectivo, de los pocos que hay en trasplante en mielodisplasia, en general en trasplante. Y como podemos ver, en pacientes menores de 60 años hay diferencia, no hay diferencia importante, no hay tanta diferencia importante en esta combinación, ¿cierto? Pero los pacientes mayores de 60 años, la combinación del índice de las actividades del día a día, de la vida diaria, más el índice de comorbilidades, si el paciente tiene los dos bien,
fíjense que la supervivencia es bastante buena, está por arriba del 50%, llegando al 50% y la curva tiende a aplanarse. Pero si el paciente tiene alterados estos dos índices, va a tener un mal pronóstico. Esto nos va a permitir seleccionar cuáles son los pacientes que realmente se benefician de un trasplante y en quienes deberíamos considerar otras estrategias. Esto es para hablar de comorbilidades. De nuevo, es un estudio que nos permite ver cómo el índice de comorbilidades predice la incidencia de mortalidad no relacionada con recaída y la supervivencia global. Y si lo combinamos con la edad, por el grupo de edad, fíjense cómo discrimina muy bien pacientes que van a tener una muy mala supervivencia y en quienes vamos a tener supervivencia por encima de los 70-80%. Entonces, la combinación de estos índices nos puede ayudar muchísimo a la selección. Toda la evidencia que tenemos disponible a nuestra disposición a este momento nos habla de que la edad como factor pronóstico independiente realmente es muy mal predictor de los resultados y todos los pacientes deben ser evaluados en forma compuesta, con un índice de comorbilidad o un índice de escala funcional más la edad, que hace que nos permite delinear muy bien estos pacientes, cuáles son los que se van a beneficiar. Lo otro es la disponibilidad de un donante. Es bien importante pensar que, y lo han hablado varios acá, hemos hablado del APLO, yo no voy a entrar mucho en detalles de esto porque hay muchísima información. Lo que sabemos es que hay que entender que el trasplante y el no trasplante, digamos, este es un estudio muy grande que nos permite determinar esto. Fíjense que las curvas solo se cruzan después del segundo año, pero después del segundo año, cuando pasa toda la mortalidad inicial por trasplante, la curva se aplana, mientras que los pacientes que no van a trasplante después del segundo año, la curva empieza a caer y es estadísticamente significativo. Así que el paciente que tiene donante, y ahora vamos a hablar de qué tipo de donante realmente hace una diferencia en la supervivencia global. Con respecto a los factores relacionados con la enfermedad, el número de blastos en la médula ósea, también se ha repetido esto varias veces. El número que está recomendado en la mayoría de las guías habla del 10%, pero cuando uno revisa con cuidado estos estudios, en realidad es el 5% el que tiene una diferencia muy importante significativamente, en forma más consistente en más estudios. Esto no quiere decir que uno no lleva pacientes con menos de 10 o más de 10 y que quitemos ese límite de 10. Lo que queremos decir es que uno no debe estar pegado o, digamos, solamente fijándose en ese 10% mágico, porque además hay pacientes que tienen hoy 8%, mañana 12%, y es como la idea es que si uno no logra llevarlo temprano a menos de estos números, y ojalá lleguemos al 5%, no nos quedemos intentando dando líneas y líneas de tratamiento, porque lo que hacemos es empeorar el pronóstico. Con respecto a las características citogenéticas, claramente nos permite, sabemos que el IPS revisado, el citogenético, identifica un grupo de muy alto riesgo que le va a ir mal con trasplante o sin trasplante. Y estos pacientes son los que tenemos definitivamente que pensar rápidamente en qué vamos a hacer con ellos y pensar mucho en los carotipos monoclonales, que son las curvas de supervivencia. Lo otro, pues que estábamos hablando más temprano, y los características moleculares. Este es un estudio de 1.514 pacientes americanos y vemos cómo estas son todas las mutaciones que ellos encontraron y vemos como driver mutations, el ASXL1 y TP53 alcanzan una proporción importante de pacientes y tienen un impacto muy importante específicamente para la supervivencia global. El tener P53 definitivamente, como estaban mencionando, estos pacientes necesitan una estrategia distinta. Desde luego, si uno no tiene P53 y tiene menos de 40 años, fíjense cómo se combinan los factores para poder definir con quién y cómo va a ir a trasplante el paciente. Las características moleculares nos permiten, digamos, el número de mutaciones y el tipo de mutaciones nos permiten relativamente predecir cuál va a ser el desenlace con el trasplante y quiénes necesitan algo más de mielosupresión, por ejemplo, de citorreducción antes del trasplante. Definitivamente un paciente con P53 positivo no debería ir a trasplante con un número alto de blastos o a un trasplante no mieloablativo, o eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta para el riesgo de recaída. Las citopenias, incluyendo la dependencia transfusional, es un factor importante. Hay muchos pacientes que no tienen esos factores de riesgo,
pero que tienen muchas citopenias, se comportan casi como una aplasia medular, y eso puede hacer considerarlo para trasplante. Lo ideal es esta propuesta de una escala de predicción, digamos, personalizada, donde podamos tener en cuenta todos los factores que ya conocemos para poder definirle al paciente y decirle, bueno, su riesgo personalizado para trasplante es este, eso es lo que esperamos que pase con su vida, y con eso tomar decisiones más informadas, que en el caso de mielodisplasia es bien importante que el paciente tenga mucha información. Con respecto a cuándo, el cuándo depende, es como un juego de balance donde debemos tratar de estimar cómo maximizar el tiempo pretrasplante antes de exponer al paciente a una alta mortalidad temprana por el trasplante, pero no tengamos una prolongación, o sea, esperemos un tiempo muy largo para que se afecten los desenlaces definitivamente. Este estudio, que ya es viejito, pero es muy importante, es uno de los que nos ha mostrado cómo los pacientes, independiente de lo que hagamos, los pacientes que fueron llevados a trasplante más temprano en el curso de la enfermedad, aquí hablaban de 4 meses, y miren cómo hace diferencia significativa el llevar al paciente más temprano. De nuevo, para recalcar que tempranamente debemos pensarlo, y la estrategia cuando queremos trasplantar a alguien debe ser lo antes posible. La otra, para decidir cuándo, es la combinación del RIPSS para que nos permita definir cuál es la expectativa de vida sin trasplante de este paciente. Si el paciente tiene expectativa de vida muy buena sin trasplante, ese paciente puede esperar. Y los pacientes que tengamos la duda, desde luego que si yo estoy acá, soy menor de 40 años, digo mayor de 60 años y tengo un IPSS bajo riesgo, fíjense que en todo caso la expectativa no es tan buena, ¿cierto? Entonces, si uno combina eso con el CMRT, con el score de CMRT, que incluye la edad, los vasos en sangre periférica, los hallazgos citogenéticos, el performance status y el recuento de plaquetas, y nos permite determinar cómo le va a ir al paciente con trasplante. Entonces tenemos cómo le va sin trasplante, cómo le va con trasplante, y eso nos va a permitir, la combinación de los dos índices nos va a permitir definir quién es el candidato y cuándo es el momento de llevarlo a trasplante en forma dinámica. Los otros momentos claves para pensar en el trasplante es cuando haya progresión del número de blastos, los pacientes que cambien de riesgo, y por eso es muy importante estar evaluando constantemente a los pacientes, la progresión de la anemia que lleva a carga transfusional alta, la falta de respuesta de eritropoyetina, las transfusiones más de 20, las adquisiciones de nuevas mutaciones. Recordemos que eso es el síndrome mieloesplásico es un evento mutacional que se va adquiriendo, y es importante volver a evaluar los pacientes y la falla contra estrategias de trasplante. Las situaciones financieras y psicosociales son bien importantes, evaluar el estado mental de los pacientes más jóvenes, más educados, mejor adaptados y menos deprimidos tienen desenlaces superiores. La carga financiera, que para nuestros pacientes es importante, si viven lejos, si tienen quien los acompañe, si tienen cómo venir. El acceso también, que es para nuestros pacientes en Latinoamérica un reto muy importante, que hace que los pacientes tengan acceso inequitativo a los servicios de atención. Y muy importante, lo que quiere el paciente, que esté muy bien informado. Él y su familia deben tener clarísimo cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y tomar una decisión muy informada. Ese es el algoritmo terapéutico que proponen el Grupo de Trabajo Internacional de Mielodisplasia. Y como ven, para los pacientes de factores de riesgo desfavorables, aun cuando sean de bajo riesgo o intermedio bajo, deben ir a trasplante inmediatamente, tengan un trasplante disponible. Si no tienen factores de mal pronóstico, entonces se puede hacer estrategias no trasplante. Si hay fallas, ahí trasplantar. Y los pacientes que no son candidatos por mal performance status, pues no ir a trasplante. Para pacientes de alto riesgo, específicamente los de muy alto riesgo, de nuevo evaluar más por edad. Fíjense que la edad aquí no se menciona, sino el performance status. Y si tienen donantes, pues si no tienen donante de ningún tipo, estrategias no trasplante. Y si tienen disponentes, ojalá llevarlos lo antes posible. Si se puede con menos de 10% de blastos, pues mejor. Si está con menos de 10% de blastos, si está con más de 10% de blastos, al menos intentarlo, hacer algo de citorreducción.
¿Cómo citorreducirlo? Los resultados de múltiples estudios han sido contradictorios. Las guías recomiendan un tratamiento que busque reducir el número de blastos al menos del 10% del trasplante con quimioterapia o hipometilantes. Realmente con lo que tenemos no hay grandes diferencias, hay mucha información, pero lo importante es que tengamos en cuenta también en esto empieza a mezclarse el tipo de condicionamiento. Si es un paciente que va a ser llevado a un condicionamiento no mieloablativo de intensidad reducida, esos pacientes deben considerarse que ojalá tengan menos de 10% de blastos porque la posibilidad de respuesta también es más baja. Entonces hay que empezar a balancear el tratamiento versus la toxicidad, considerar el riesgo de recaída con mayor número de blastos, específicamente si el trasplante va a ser de intensidad reducida, considerar el tipo de condicionamiento. Si uno considera un condicionamiento de intensidad reducida, la enfermedad mínima residual tiene un impacto muy importante en la supervivencia. Esto es un estudio para mostrarnos cómo los pacientes, estos son los pacientes de intensidad reducida, y fíjense que si tienen enfermedad mínima residual por citogenética o por citometría de flujo negativas, es el mejor pronóstico, pero con intensidad reducida, fíjense cómo le va de mal a los pacientes que tienen enfermedad mínima residual detectable, ya sea por citogenética o por citometría de flujo. Mientras que en los tratamientos de intensidad pues convencional, fíjense que no hay tanta diferencia entre un grupo y otro. Desde luego, los pacientes que mejor les va son los que tienen la enfermedad mínima residual negativa. Lo otro que hay que considerar es pues, la presencia de nuevas terapias, y yo no me voy a extender en eso porque ya hemos hablado de todo este evento de nuevas terapias. Ojalá tengamos con las nuevas terapias que nos logren hacer reducciones más rápidas con menos toxicidad para llevar a los pacientes con menor número de blastos. Con respecto a la fuente de progenitores hematopoyéticos, esta ha sido una discusión no solo en mielodisplasia, sino en todo el trasplante. Realmente sabemos que, como en todo, la médula se asocia con mayor riesgo de recaída en pacientes de alto riesgo. La sangre periférica tiene mayor riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Al final, realmente no hay una diferencia significativa en la supervivencia global en la mayoría de los estudios. Hay experiencias que nos mostraba ahora Fernando, por ejemplo, de un estudio respectivo de ellos, pero hay muchos confusores usualmente en esos estudios. En general, se recomienda sangre periférica como fuente de progenitores en pacientes de alto riesgo por el riesgo de recaída. Con respecto al tipo de donantes, y ya lo había mencionado el doctor Fenox hace un segundo, lo estaba mencionando el tema del haplo, y este estudio de 2014 específicamente fue hecho en pacientes, la experiencia de Ellen Anderson específicamente en mielodisplasia, un número importante de pacientes, 227 pacientes, y si ustedes se fijan, realmente en la supervivencia libre de progresión no hay diferencia entre haplo no relacionado o donante idéntico relacionado. Hay algún poco más de diferencia en la mortalidad relacionada con el trasplante en los no relacionados, pero realmente no es significativo. Hoy en día, entonces, no hablamos, esto es bueno, del mismo estudio, el subanálisis del forest plot, y como ustedes ven acá, el tipo de donante relacionado o aplodidéntico, realmente no hay una diferencia significativa. O sea que hoy en día lo que estamos hablando realmente, más que seleccionar si es haplo o si es no relacionado, es el donante que exista, pero el mejor donante. Lo que queremos, aquí no se trata de que compita el haplo contra el no relacionado, lo que se trata es que si el mejor donante que tiene ese paciente es un joven haploidéntico, pues podemos usar haplo. Si no tiene nada más que el haplo, podemos usar haplo. Considerar siempre la edad, el género, el estatus de citomegalovirus, el tiempo que va a considerar que tener para buscar un donante no relacionado, porque estos pacientes algunas veces no tienen tiempo, otros sí. Y como digo yo, seleccionar el mejor donante y no el tipo de donante, no casarnos con que yo hago haplos, yo hago no relacionados y yo lo voy a hacer a todo el mundo haplos, yo a todo el mundo, sino que siempre, esto es una estrategia que me gusta, una frase que dice el doctor Enrique Carreras, que es la estrategia haplo indispensable, es decir, que a todo el mundo se le puede ofrecer el haplo. Con respecto al régimen de condicionamiento, también hay muchísima información, pero lo que sí sabemos es que cada vez que uno tiene que decidir entre intensidad reducida e intensidad estándar, tiene que pensar
que con intensidad reducida va a tener una menor tasa de toxicidad relacionada con el trasplante, va a permitir que más pacientes lleguen a trasplantarse, sobre todo pacientes con comorbilidades, pacientes mayores, pero vamos a estar pagando el precio con una mayor tasa de recaídas. Todo tiene un precio. En la intensidad estándar, en los ablativos convencionales, vamos a tener una mortalidad relacionada con el trasplante mejor y unas menores tasas de recaída. Esto es muy importante, especialmente cuando estamos llevando a un paciente con enfermedad mínima residual positiva, o cuando estamos haciendo una estrategia que estamos hablando de llevarlo upfront al trasplante. Como esto todo va relacionado que no es un solo factor el que tengamos que tener en cuenta, sino es una evaluación multidimensional. Este es una comparación del AMT, es un estudio prospectivo y de nuevo de los pocos prospectivos que hay, y compararon intensidad reducida contra intensidad convencional, y como ustedes ven, la supervivencia libre de progresión no hubo ninguna diferencia, algo de diferencia pero no alcanza significativa en la supervivencia global, y realmente nos dice de nuevo que no es una sola estrategia la que hay que escoger, sino que depende de cada paciente lo que se puede hacer. La decisión de hacer un trasplante definitivamente debe ser una evaluación multidimensional. No hay un solo donante ideal, no hay una sola fuente ideal, no hay un solo condicionamiento ideal. Cada paciente debe tener una evaluación personalizada. Sigue siendo la estrategia curativa única en mielodisplasia, y por eso debe ser considerada en todos los pacientes. Debe ser considerada temprano en todos los pacientes. Y aunque no tengan indicación y aunque uno le parezca que está un poco mayor, debe por lo menos hacer el ejercicio de considerarlo. Y muy importante, la estrategia no puede ser one size fits all. O sea, definitivamente en esto sí que hay que individualizar. Debe haber una evaluación de riesgo muy dinámica durante el curso de la enfermedad que nos permita llevar al paciente en el momento preciso al trasplante. Eso es lo que les tenía que contar. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y tener el privilegio de compartir con ustedes este escenario. Gracias, Virginia, por su apresentación. Our next speaker is Dr. Ximena Valadares. She is from Chile, and she is a hematologist, and she works in the Hospital of Salvador, and she is from Minister of Salud of Chile. Dr. Ximena, please, you can talk. Buenos días, mi nombre es Ximena Valladares, yo soy hematóloga del Hospital del Salvador en Santiago de Chile, y les voy a presentar un caso clínico de un paciente recientemente diagnosticado en nuestro hospital con una mielodisplasia de muy alto riesgo. Se trata de un hombre de 59 años, casado, con 7 hijos, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con mal control metabólico, cáncer testicular operado que recibió radioterapia lumboaórtica en el año 86 y además una tuberculosis que requirió resección del lóbulo inferior izquierdo pulmonar. De sus medicamentos solo utiliza metformina, no tiene alergias conocidas, no es fumador, no consume alcohol ni drogas. Este paciente ingresó en enero de este año al hospital por un cuadro de un mes de evolución con deterioro de la capacidad funcional, disnea, baja de peso y gingivitis a repetición. Al examen físico solamente destacaba palidez de piel y mucosa, no se palpaban adenopatías ni visceromegalia y no había lesiones en piel. Dentro de su hemograma destaca una anemia macrocítica con hemoglobina de 7,2 y BCM de 113, glóbulos blancos en 1380, un RAN de 300, plaquetas normales. En este frotis de sangre periférica podemos ver los pseudopelier de los granulocitos en el fondo que se ven sin gránulos y con poca segmentación de los neutrófilos. Entonces nos estamos enfrentando a un paciente con una bicitopenia con BCM alto. Frente a cualquier citopenia, el diagnóstico diferencial debiera definir entonces o descartar déficit de factores de maduración, específicamente de vitamina B12,
Antecedente consume fármacos, quimioterapias o radioterapias, como el antecedente que tiene nuestro paciente. Algunas enfermedades autoinmunes también pueden cursar con alguna citopenia, lo mismo que algunas infecciones virales. El hiperesprenismo es una causa frecuente de citopenia en distintos grados, y una vez descartado todas estas causas, hay que empezar a pensar en las causas de falla medular. Y aquí encontramos la mielodisplasia, aplasia, mielofibrosis, hemoglobinuria paroxística nocturna y cualquier infiltración medular por alguna neoplasia, ya sea hematológica o sólida. Entonces, pensando en este algoritmo, nosotros hicimos el estudio de nuestro paciente. Él tenía una coagulación normal, perfil bioquímico normal, una cinética de fierro sin perfil ferropénico, sí destacaba una ferritina alta, 907. Test de Coombs directo e indirecto negativo, nivel de vitamina B12 normal, una serología reumatológica negativa, marcadores tumorales normales, electroforesis de proteína, cuantificación de inmunoglobulinas también en rango normal, serología viral no reactiva y un escáner de tórax, abdomen, pelvis que no muestra adenopatías, masas ni visceromegalia. Fuimos a hacer el mielograma, donde encontramos alteraciones de tipo displástico en la serie roja. Acá vemos un megaloblasto, acá un puente intercitoplasmático. Aquí también podemos ver un núcleo atípico en un eritroblasto y también mitosis atípica. Siguiendo, acá están los pseudopelger, hipogranulares, hiposegmentados, lo mismo que acá. Un eritroblasto binucleado y un megacariocito también con un solo núcleo que se ve acá, que también corresponde a un megacariocito displástico. Este mielograma se informó con una displasia trilineal y 14% de blastos. La citometría de flujo es la que tenemos acá en este primer plot, que es complejidad 6 scatter versus 45. Tenemos en verde más oscuro los eritroblastos. Acá en celeste la población de blastos, en violeta los linfocitos, en verde más claro los monocitos, acá en amarillo están los eosinófilos y esto en rojo es lo que corresponde a los granulocitos. Los granulocitos debieran ser mucho más altos, más o menos a este nivel, sin embargo por la displasia se vuelven menos complejos porque tienen menos gránulos y menos segmentación y por lo tanto vemos que esta población disminuye su tamaño y su complejidad en este caso. Acá tenemos este plot con la glicoforina. En este lado, acá arriba en verde, estamos viendo los glóbulos rojos, los eritroblastos, que corresponden a un 68%. No se encontraron proeritroblastos porque se hizo descarte de una eritroleucemia por la gran cantidad de eritroblastos que encontramos. Y acá está la población de blastos, que en estos dos plots se ve que son blastos de estirpe mieloide. Se encontró un 11% de blastos y un 68% de eritroblastos y se catalogó como un síndrome mielodisplástico con exceso de blastos y predominio eritroide. En la citogenética encontramos dos clones, ambos con una translocación 3-3. Un clon se acompañaba además de un -i y el otro clon de un -7, además de un material adicional acá. Entonces, siguiendo la JU del 2016 para el diagnóstico, nuestro paciente cae en la clasificación de síndrome mielodisplástico con exceso de blastos de tipo 2. Ahora, si vemos la estratificación de riesgo por IPSS-R, nuestro paciente en la citogenética tenía una translocación 3-3 y un -7, lo que le confiere un grupo citogenético pobre, y eso nos da 3 puntos. Tiene más de 10% de blasto en médula ósea, por lo tanto tiene 3 puntos más. Hemoglobina menor a 8 al diagnóstico, 1,5 puntos, plaquetas normales, 0 puntos, y un RAM menor a 800, que son 0,5 puntos. En total nos da 8 puntos, y cae dentro de la categoría de riesgo de muy alto riesgo. Ya por lo tanto estamos frente a un síndrome mielodisplástico con excesos de blastos tipo 2 de muy alto riesgo. Si ustedes se fijan acá, los pacientes de muy alto riesgo
tienen una muy pobre sobrevida global y un tiempo de progresión a leucemia aguda muy rápido. En cuanto al tratamiento, este paciente cae en la categoría de paciente fit menor de 70, por lo tanto, por este algoritmo, nosotros debiéramos pensar inicialmente en llevar a este paciente a trasplante. Fue lo que hicimos, presentamos a nuestro paciente a la Comisión Nacional de Trasplante e iniciamos azacitidina en espera de la resolución. El paciente toleró bastante bien el tratamiento, sin embargo, post tercer ciclo persistía con esta visitopenia muy semejante a cómo se presentó al inicio del cuadro. En el mielograma lo que vimos fue un aumento de la cantidad de blastos, como podemos ver acá, y seguíamos viendo los cambios displásticos tanto en la serie roja como en la serie megacariocítica. Este mielograma se informó como una displasia trilineal con 18% de blastos. En la citometría de flujo vemos que hay una mayor cantidad de monocitos y dentro de ellos un 13% correspondía a promonocitos. La cantidad de blastos también aumentó de 11 a un 15% en este momento y siguen siendo blastos de estirpe mieloide, como podemos ver en estos plots acá. Se siguen observando los cambios displásticos asociados a los granulocitos. En este plot de Size-Cutter versus CD13 debiéramos ver una línea continua roja, como dos líneas paralelas, una roja y una celeste que corresponde a los blancos. La línea roja es continua, ya que los granulocitos a medida que van madurando van adquiriendo el CD13. Sin embargo, acá lo que vemos es solo el final de esta línea, que serían los más maduros. Estos otros dos plots también muestran los signos de displasia a la citometría. En este CD13 versus CD16 debiéramos ver una morfología en V o V corta, y acá debiéramos tener una morfología en U. ¿Ya? Acá vemos siempre el final, que son los más maduros, y todo el resto no se ve, lo que traduce displasia. Como conclusión, este paciente con los 15% de blastos más los 13% monocitos cae ya como la categoría de una leucemia mieloide aguda y se diagnosticó como tal, es decir, hubo una progresión de la enfermedad intratratamiento con hipometilante. Finalmente, nuestro paciente fue aceptado por la comisión para hacer un trasplante alogénico y actualmente se encuentra en su inducción 7+3, está hospitalizado con nosotros en un periodo de aplasia, pero bastante bien, estable, y ya inició su estudio HLA para el proceso pretrasplante. Antes de terminar, me gustaría dejarlos invitados al próximo simposio de GLAM del año 2023, que se va a realizar en Chile. Están todos cordialmente invitados a esta tierra de contraste y los esperamos, ojalá, para que podamos conversar y abrazarnos en esa oportunidad. Muchas gracias. Okay, thank you for all presenters, and now we are open for the discussion. And I would like to ask to Dr. Pierre Fenot about your experience with venetoclax and if you have infection or in patients with cytopenia and in all kind of infection. Thank you. Well, as I said during my presentation, it is true that the combination of venetoclax and azacitidine increases the myelosuppression as compared to azacitidine alone. But patients reach a response often earlier than with azacitidine alone. So the duration of myelosuppression is less eventually. To our surprise, I mean, initially we thought that it would be worse. Of course, a patient aged 85, I mean, because it's difficult, but for many patients, I mean, we tend to start with, for example, 2 weeks of venetoclax instead of 3 or 4 weeks. We add levofloxacin and posaconazole systematically to prevent infections. And well, I mean, we've been surprised, and our US colleagues who had more experience told us initially that
there was eventually shorter myelosuppression. We hardly believed it initially, but it is true. Well, we have the largest experience in AML. Now in MDS, we are only starting, but there's no reason why it should be different in MDS, provided you are careful, particularly in the first cycle, the 2 first cycles. And of course, you cannot apply that full dose to patients who are very, very old or frail. Okay, thank you, Dr. Fenot. We have the opportunity to use in 5 patients. Some of them are MDS and some of them are acute myeloid leukemia. And the most interesting thing is that exactly what you said, you have the same impression, because only with 1 cycle, we have cleaning of the blasts. And we think about the possibility to go to transplant. It's a very good, very interesting kind of conduction of the patients. In your practice, do you use it anytime GCSF in these patients? We don't actually. We never use GCSF with hypomethylating agents alone or with venetoclax. I mean, well, perhaps we should. I know some colleagues do, but yeah, we don't. Thank you very much. Doctor, we can open for the other questions from the audience and in the chat for everybody to. I have a question. Please. For Dr. Fenot, do you think that it will be possible to choose the bridge to transplant based on mutation? For example, with the tools that are available now? No creo que las dos, pues, para llegar un paciente a trasplante, creo que pues se puede trasplantar de inmediato, pero creo que no es muy recomendado en pacientes con más de un 10% de blastos. En pacientes, entonces, generalmente se puede utilizar quimioterapia y como lo comentaba, me parece que Vyxeos es bien tolerado, es asociado con citopenias durables, mielosupresión durable, pero uno puede trasplantar el paciente aunque no haya totalmente logrado un hemograma normal. Y la otra posibilidad es hipometilantes, pero me parece que hipometilantes solos ahora, muchas veces después de 3-4 siglos, el paciente sigue con más de un 10-15% de blastos, así que creo que Vidaza venetoclax por ejemplo, va a ser, o decitabina, pero de momento sabemos que los hipometilantes funcionan mejor en pacientes, pues, que en caso de cariotipo complejo, la quimioterapia funciona menos que los hipometilantes, pero creo que no es basado en mutaciones, es más basado en cariotipo. Y es lo que sabemos con quimioterapia intensiva. Ahora sí, un paciente hay una mutación IDH1 o IDH2, podría ser útil utilizar un inhibidor para lograr una respuesta mejor. Hemos también visto pacientes que, por ejemplo, tenían una recaída después de Vidaza, y que obtenían que desarrollaban una mutación de IDH2 y que podían obtener con enacidenib una respuesta completa y después ser trasplantado. Pero creo que de momento es yo diría es más el cariotipo que puede permitir escoger entre las opciones que las mutaciones, salvo en los pocos casos con tratamientos específicos. I think that one very interesting question when we talk about transplant in these situations, it's about when we decided to do reduce the intensity conditional regimen, is to try to have a treatment post-transplant. I think that this discussion based on the minimally identifiable disease, maybe it's going to change
our paradigm of treatment, because we have the possibility of relapse, and we can maybe if you decide to make azacitidine with another drug, maybe we can change it, the history of this. I know that it's in the future. I don't know that it's not studies that can prove this hypothesis, but I think I think that you have to see a based, especially in the minimal residual disease, especially when you have the monitor about the flow cytometer and the next generation sequence. I think that you can think about this. Totally agree, especially in patients with a high risk of relapse. Yes. I would like to ask you, Dr. Stefan Niemer, about what you think of. We know that TET2 and the epigenetic mutations are very important in the MDS, in the genesis of MDS, but you know that most of the treatments that we have now are not treatments specifically with this. You show in your great presentation the importance. What do you think that if you know more about this, we are going to improve our treatment in MDS? I don't know if Dr. Niemer is here, or is maybe no. Dr. Niemer, do you hear us? I think that he is Dr. Niemer. Do you hear me? He had to. I think he had to sign off. But I'm saying then, okay. Then Dr. Virginia, you in your practice, do you have the experience of haploidentical transplantation? No, yo en lo personal no he hecho trasplante haploidéntico en mielodisplasia. Yo tengo más experiencia con no relacionado. En general, en la experiencia en el centro donde yo trabajaba previamente, nuestra experiencia en mielodisplasia es que los pacientes que van mejor, independiente del tipo de donante, son los pacientes que se comportan con aplasia, como tipo de aplasia, con requerimientos transfusionales. Los pacientes van generalmente muy bien, pero los pacientes con mielodisplasia, con alto número de blastos, no van tan bien. Y usualmente, desafortunadamente, en nuestros países no podemos tipificar muy bien el tipo de riesgo. Lo mostraste en tu experiencia, Fernando, y es que tenemos un grupo grande de pacientes en que no sabemos en qué grupo de riesgo citogenético molecular están. Es un tema que creo que en Latinoamérica necesitamos definitivamente mejorar para perfilar mejor los pacientes, ¿no? Eso es un tema que nos hace falta, pero yo no tengo experiencia en haploidéntico. Gracias, Virginia. It's like Dr. Fenot showing the first slide, and the haploidentical for us in Brazil specifically, in the haploidentical transplantation, it's a very interesting very option of treatment, and we have in our register of Latin American bone marrow transplant of patients with MDS, we have 31% of patients, 31 patients that did haploidentical transplantation. And in this preview analysis, as I showed in the last session, we have 70% in 2 years of response. Of course, we are going to look for the future of this, but I think it's a great option. It's like Dr. Fenot showed.
Thank you for your talk and and share your experience with us. You are muted, Dr. Fenot. You are muted, please. Creo que también es una ventaja, pues el haploidéntico es un poco menos en términos de supervivencia, algo como probablemente un 10% por debajo, pero es más fácil obtener, especialmente en los tiempos actuales en que nadie puede viajar, es más fácil obtener un donante haplo que un donante no emparentado que tiene que viajar, etcétera. Exactly, Dr. Fenot. And that's a very important thing that you said, because when you talk about haploidentical transplantation with acute lymphoblastic leukemia or acute myeloid leukemia or another disease, the best results are from patients that are in remission, complete remission. But when you talk about MDS, sometimes it's usually the patient don't go in complete remission. And then I think there is a different paradigm of other disease that you have to learn about to conduct these patients, because it's different from acute leukemia like this. Exactly, you said. In this time of pandemic, we have this great option, and it increases very in all over the world. In Brazil, specifically, increased in the last year. I think that we are coming from the end of our section, and I would like to say thank you for everybody for the brilliant and excellent presentations and the opportunity to stay with people so important and so interesting for our learning and for our experience. And thank you, Dr. Fenot, for your cooperation and with Latin America. It's from long years. Virginia, Annalisa, Dr. Stephanie Niemer, and Ximena. Thank you very much for everybody. Be safe, and I'm very happy to stay with you in this morning. Bye-bye. Thank you very much. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye-bye. Bye-bye.